Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Qué bueno, hermanos. En las sombras de una tierra opresora, bajo el yugo de Egipto, el pueblo de Israel gemía en esclavitud. Cadena tras cadena, látigo tras látigo, los hijos de Abraham habían nacido y muerto entre ladrillos y barros. Pero el Dios de sus padres no había olvidado su pacto. Entonces Dios levantó a dos hombres, a Moisés, el libertador forjado en el desierto, y a Aarón, su hermano y portavoz. Frente al trono del faraón, el más poderoso monarca de la tierra de aquella época, resonó la orden divina: deja ir a mi pueblo. Pero el corazón del rey se endureció como piedra. Una y otra vez rechazó la voz del Altísimo que hablaba por Moisés y por Aarón. Y entonces el cielo se abrió en juicio. Plaga tras plaga azotó Egipto. El Nilo se tiñó de sangre, las ranas invadieron los palacios, los insectos y las pestes devoraron campos y ganados. El granizo y las tinieblas aterrorizaron a la nación, y aún así el faraón se negó hasta que llegó la noche más terrible de todas. Dios habló a Moisés con solemnidad sagrada. El día 10 del mes de Abib, cada familia israelita tomará un cordero sin defecto de 1 año. Lo guardarán hasta el día 14 de ese mismo mes. Al atardecer del día 14 lo sacrificarán. Untarán de su sangre del cordero en los postes y en el dintel de sus puertas, de sus casas. Asarán el cordero entero al fuego sin romper ninguno de sus huesos. Lo comerán esa misma noche con pan sin levadura y hierbas amargas. Estarán vestidos, estarán listos, estarán preparados con sandalias en los pies y con bastón en la mano, listos para huir. Y el Señor declaró con voz de trono: yo pasaré esa noche por tierra de Egipto y mataré a todo primogénito, pero la sangre será por señal. Cuando yo vea la sangre en los postes y dinteles de sus puertas, yo Pesaj, yo Pascua, yo pasaré de largo, y mi juicio no entrará a esas casas. Y llegó la medianoche. Un silencio sobrenatural se quebró de pronto con un clamor que sacudió los cimientos de Egipto. El ángel del Señor, o mejor dicho, el Señor mismo, descendió del cielo como juicio vivo. Desde el primogénito del faraón hasta el primogénito del encarcelado, desde el primogénito del ganado más noble hasta el primogénito del ganado más humilde, la muerte reclamó su tributo. Todos los primeros hijos murieron. Gritos de dolor llenaron palacios y chozas, pero en las casas marcadas con la sangre del cordero, el juicio Pesaj, el juicio Pascua, el juicio pasó de largo. ¿Qué es lo que significa? El destructor no entró en las casas. La sangre había hablado más fuerte que la muerte. Esa misma noche, quebrantado y aterrado, el faraón llamó a Moisés y a Aarón: salid, irse, váyanse de nuestro pueblo, sirvan a su Dios. Los egipcios, presa de pánico, urgían a los israelitas a irse, a marcharse de inmediato. El pueblo judío salió entonces con sus panes sin levadura, aún sin leudar, porque la prisa de la liberación no les daba tiempo. Así comenzó el éxodo, la gran marcha de un pueblo esclavo hacia la libertad, guiado por el brazo poderoso del Dios vivo. Y el Señor ordenó aquel día que fuera guardado para siempre. Ese día os será memoria. Lo celebraréis como fiesta solemne a Jehová por todas vuestras generaciones. Estatuto perpetuo será.
Hermanos, sean todos bienvenidos a nuestras reuniones dominicales, en donde domingo a domingo buscamos honrar el nombre a nuestro Dios. Como hemos visto, durante todos estos meses hemos estado en el estudio continuo, sistemático, consuetudinario de la primera carta a los Corintios. Y Pablo en esta carta se encuentra resolviendo situaciones muy complejas, muy difíciles. Meses y meses hemos invertido, hermanos, a estudiar esta carta, y dos cosas nos han quedado claros. La primera de ellas es que Corinto es una iglesia muy difícil de pastorear. La segunda de ellas es que Dios es un Dios sumamente misericordioso. Entre pastores se tiene el dicho de que a nadie le hubiera gustado pastorear la iglesia de Corinto, porque era una iglesia llena de peleas, llena de divisiones, llena de chismes. Los hermanos de la congregación, la feligresía, tenían menos al liderazgo, particularmente a Pablo, que fue quien les predicó el evangelio, pero lo criticaban duramente. También eran hermanos soberbios, eran hermanos perversos. Tan perversos eran que uno de esos hermanos tenía relaciones con la esposa de su propio padre. Perversidad que ni siquiera en el pueblo gentil se oía con tanta facilidad. Los corintios eran sumamente egoístas, veían para sí, estaban divididos. Es decir, hermanos, todo lo que una iglesia pueda tener de forma negativa, Corintio la tenía. Era una iglesia muy bendecida en dones, pero era una iglesia muy difícil de pastorear. Y la semana pasada, hermanos, vimos algo sumamente interesante. Pablo inserta en este momento de la carta el tema de la cena del Señor. Y lo hace con un objetivo en particular: fomentar la unidad. Hermanos, la predicación de hoy lleva por título La cena del Señor. Abran sus Biblias, hermanos, por favor, en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 26. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 26. Y cuando lo tengan me lo hacen saber mediante un amén para poder darle lectura. Muy bien. Lo voy a leer en voz alta y ustedes me siguen ahí con su vista, porque yo tengo la versión nueva, tengo la versión de las Américas, la nueva versión de las Américas. La palabra de Dios dice así: porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Amén. A Pablo entonces le habían informado, como dijo nuestro hermano Sergio, que cuando los hermanos se reunían a partir el pan, pues se reunían de una forma equivocada. Algunos de ellos tenían hambre, otros se emborrachaban, y había personas con un estatus promisorio, eran personas ricas que entonces compraban comida, pero la compraban para sí. En cambio, las personas humildes pues no tenían comida que poder llevar a los demás. Y esta situación creó tensiones. Y es que debemos de comprender algo, hermanos. En la iglesia primitiva, antes de la cena del Señor, se efectuaba una comida ligera previa a la cena del Señor. Y en esa comida ligera, los corintios comenzaban a hacer algo interesante. Cambiaron esa comida ligera a un festín. Pero un festín en donde los más ricos llegaban más temprano y entonces comenzaban a comer, comenzaban a tomar vino, comenzaban a tomar de la copa, y entonces ya cuando llegaban los hermanos que eran jornaleros, que eran esclavos, que eran trabajadores, que eran mujeres y que eran niños, pues llegaban para darse cuenta que la fiesta ya había comenzado sin ellos. Y no solamente veían eso, sino que además en la fiesta había ya unas personas embriagadas, borrachas, otros ya con una glotonería impresionante.
Y entonces no esperaban a los más humildes, no esperaban a las personas como en una unidad se requiere. Entonces, Pablo en ese momento es duro con ellos y es firme. No los alabo, yo repruebo este proceder, dice Pablo. En ese momento es cuando Pablo inserta la enseñanza de la cena del Señor. Y esta enseñanza, hermanos, es leída en todas las congregaciones a nivel mundial. Este es el versículo, estos son los versículos que cuando se celebra la cena del Señor son los que se toman en consideración. Pero el contexto es ese, el contexto es que la iglesia estaba partida, estaba dividida. No se esperaba ni algo tan sublime como la cena del Señor, la utilizaban para embriagarse. Y entonces Pablo comienza: porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, y lo primero que hace Pablo es proyectar o tomar la visión de toda la iglesia y dirigirse a Jesús. Como diciendo, esta comida no se trata del festín, no se trata de ustedes, se trata del Señor Jesús. Y aquí Pablo apela a algo metafórico que yo quiero apelar contigo. Pablo lo que hace es tomar a toda la congregación de Corinto y entonces la quiere llevar de forma metafórica a la noche en la que Jesús fue entregado. Y entonces Pablo comienza a recitar qué sucedió en aquella noche. Hermanos, hoy quiero que hagamos lo mismo. Hoy te voy a pedir que pongas la mayor concentración posible, porque tú el día de hoy nos vamos a subir a una máquina, ¿no?, del tiempo, y entonces nos vamos a transportar 2000 y fracción años antes, en la cena, en la noche en la que Jesús celebró su última cena. Usted se va a imaginar que es testigo de esa noche. Yo le voy a narrar y le voy a describir lo mejor que mi oratoria me dé de cómo sucedió aquella cena. Y usted va a estar ahí presenciando la cena con los apóstoles y con el Señor mismo. ¿Muy bien? Ok. Esa cena comenzó el día 14. En ese día 14, los discípulos le preguntan al Señor, a Jesucristo, ¿en dónde quieres celebrar la Pascua? Josefo, el historiador, dice que en esa última cena había alrededor de cientos de miles de personas en la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? Porque era una de las 3 fiestas que Dios había mandado que se celebraran en un solo lugar, Jerusalén. Entonces, hermano, usted ya es testigo, se encuentra en Jerusalén y en la ciudad ves cientos de miles de personas. Escuche el murmullo, escuche el ruido, escuche las personas que quieren estar listas para preparar la Pascua. Y a la pregunta que le hacen sus discípulos, Jesús les contesta a Pedro y a Juan: miren, ustedes entren a la ciudad de Jerusalén y cuando entren en Jerusalén van a ver a un hombre que lleva un cántaro de agua sobre sí. Esta situación era bastante extraña porque únicamente las mujeres en aquel tiempo llevaban los cántaros de agua. El que un hombre la llevara sería un gesto sorprendente. Lo que el Señor quiere decir es no se pueden equivocar, ¿no? O sea, esa señal es muy clara y ustedes van a seguir a ese hombre al interior de la casa. Y una vez que sigan a ese hombre al interior de la casa, ya cuando entren le van a preguntar al dueño de la casa: maestro, ¿en dónde está la sala en donde celebrará la Pascua mi maestro? Es decir, Jesús. Y entonces el dueño de la casa les va a mostrar un aposento alto, un aposento ya grande, ya alfombrado, ya amueblado, ya con los divanes colocados. Y ahorita les voy a decir qué son los divanes colocados. Y entonces Juan y Pedro tienen que preparar la Pascua, lo que significa que Juan y Pedro estaban en Jerusalén y entre las 2 de la tarde y las 5 de la tarde ellos tenían que ir al templo por su cabrito, porque en el templo se degollaban los cabritos, solamente en el templo. Ahí había miles de reses
y entonces los del templo lo que hacían era degollar al cabrito, lo despellejaban, lo limpiaban y entonces se lo daban a las personas para que ellas se lo llevaran a su casa y en sus casas celebraran la Pascua. Ellos tuvieron que haberlo hecho entre las 2 de la tarde a las 5 de la tarde. Imagínate a Juan y a Pedro yendo por el cabrito, formándose en las inmensas filas, porque el Señor me ha mandado que nosotros preparemos la Pascua. Después llegaron al aposento alto en donde iban a celebrar la Pascua y comenzaron a asar el cabrito sin romperle ningún hueso. Ese proceso de asar tardaba alrededor de 2 a 3 horas. También Juan y Pedro tenían que haber conseguido hierbas amargas, pan ácimo, vino. Y una vez que ya tenían preparado todo eso, llega el Señor Jesús con los otros 10 discípulos. Y llega alrededor de las 7 a las 7:30 de la noche. Tú puedes decir del mismo día 14, no. Para los judíos ese ya es otro día. ¿Por qué? Porque el calendario judío comienza una vez que el sol se pone, ya cuando comienzan las estrellas, ahí comienza otro día. Entonces cuando Cristo ya llega a las 7:45 de la tarde, ya es el día 15 del mes Abib, del mes de Nisán. Y entonces Cristo llega con sus 12 discípulos, y una vez que Cristo llega con sus 12 discípulos, se encuentra frente a él el aposento. Ahora, se llama alto porque el aposento estaba en un segundo piso. El primer piso se ocupaba para un establo, para un almacén, para herramientas. Entonces Jesús y sus 12 discípulos tuvieron que haber subido al aposento alto por unas escaleras de piedra, de madera, porque así eran las escaleras de antes, pero eran escaleras externas. Y una vez que subían las escaleras externas, les recibía un pequeño vestíbulo. En el pequeño vestíbulo, antes de entrar al aposento alto, se tenían que quitar sus zapatos, mejor dicho, sus sandalias. ¿Por qué? Por 2 cosas. Era un tema de higiene. Imagínate en aquellos años, hermano, una ciudad llena de polvo, llena de animales. Tú con sandalias caminabas en la terracería, restos de estiércol se impregnaban en tus sandalias. Y entonces generalmente las sandalias se ubicaban en el vestíbulo para que pasaras al aposento alto sin esa indignidad. Y una vez que te encontrabas ahí, las escrituras señalan algo interesante. Las escrituras mencionan en Juan que los discípulos no se quitan las sandalias antes de entrar al aposento. Fíjate esto. El Evangelio de Juan recoge algo interesante, que Jesús lava los pies de los discípulos. Ojo aquí. Cuando cualquier persona llegaba a una casa, era recibido por un esclavo o un siervo con un cántaro de agua y se vertía el agua en los pies para limpiárselos y entonces pasaban. En la última cena no fue así. En la última cena ya se encontraban dentro del aposento y ya celebrando la Pascua, de pronto Cristo toma el cántaro y comienza él a vertir agua sobre los pies malolientes, callosos, llenos de estiércol de los apóstoles. Y comienza a lavarlos. Eso sin duda debió haber sido impresionante. Eso no se usaba. Jesucristo no lo hizo antes de entrar al aposento porque se pudo haber confundido con una señal de etiqueta. Lo hizo ya cuando estaba en el aposento alto celebrando la Pascua. Y Jesucristo lo hace de esta forma para decirles: el servicio no es periférico. Ustedes deben de entender algo en el cristianismo. El servicio a otros es central en mi comunión con ustedes. No fue el esclavo, no fue el siervo, sino fue Jesucristo mismo.
Y una vez que entrabas al aposento, si tú veías a la parte de arriba, recuerda, tú eres testigo, encontrarías un techo de vigas de madera. Tú verías a los lados y encontrarías un cuarto de 6 a 9 metros de largo, y sobre las paredes, que generalmente estaban hechas de mampostería de piedra, recubiertas con yeso, colgaban lámparas de aceite. Solamente por un gancho, no había nada más. Pero ese espacio era lo suficientemente amplio para albergar a Jesucristo y a sus 12 discípulos. Y entonces, una vez que llegaban al aposento, se encontraban con el triclinium, que eran 3 divanes puestos en U. Imagínate un diván de 30 centímetros de alto del piso, es decir, no se sentaron en mesas, porque a veces se piensa, la última cena fue una mesa y Da Vinci, así no eran las mesas de antes. Eran 3 divanes puestos en U de 30 centímetros de alto con respecto al piso, en donde los discípulos se recostaban de su lado izquierdo. Jesús en el centro y los discípulos a los lados. Y entonces se recostaban porque en aquellos años solamente las personas libres podían comer recostados. Los esclavos comían parados. El hecho de que en la Pascua los judíos comieran recostados era una señal de la libertad que habían obtenido de Dios de parte del pueblo egipcio. Entonces imagínate aquella escena. Llegas y es de noche, las estrellas iluminan toda Jerusalén, las personas en familias, que era como se celebraba la última cena, a veces invitaban amigos, en diversos lugares en la parte alta las personas se reunían, un ambiente solemne, un ambiente de felicidad, un ambiente de recuerdo. Y cuando estaban ahí, entonces el presidente, es decir, el principal de esa cena, daba la primera bendición sobre la primera copa, llenaba la primera copa de vino, porque dijimos que además del cordero había vino, había especies amargas, hierbas amargas, había salsa, había agua salada, y entonces llenaba la primera copa de vino, y el presidente, que en ese entonces fue Jesús, decía una bendición en hebreo que sonaba algo así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam boré peri hafajen, que significa: bendito eres tú, Señor Dios nuestro, Rey del universo, que creas el fruto de la vid. Y entonces todos bebían la primera copa. Posteriormente, el presidente se lavaba las manos. Aquí no se lavó las manos, aquí fue cuando lavó los pies de sus discípulos. Imagínate lo sorprendente que debió haber resultado para los discípulos. Tú te encuentras ahí, tú eres testigo. Imagínate a Jesús haciendo eso en ese momento en particular. Posteriormente se presentaban los alimentos: el cordero asado, los panes sin levadura, las hierbas amargas, las frutas, el vino, la sal. Y después, el más joven del grupo, que generalmente era un niño, pero cuando no había un niño, el más joven preguntaba: ¿por qué esta noche es distinta a todas las demás? ¿Por qué esta noche es distinta a todas las demás? Y a partir de ahí, el presidente narraba el Éxodo, narraba lo que yo les narré al principio de la predicación. Y entonces contaba la historia, pero no la contaba como una historia más, la contaba como si él la estuviera viviendo, como si él estuviera siendo libertado en ese momento. Y entonces el presidente pasaba por la esclavitud, por Moisés, por las plagas, por el Mar Rojo, por la liberación. Era una narración viva, una narración en la que todos estaban atónitos escuchando, porque es que celebraban esa cena. Después de haber mencionado la narración, comenzaban los cantos, el famoso Jalel. Y aquí comenzaba el Salmo 113 y el Salmo 114 a ser cantados. Los primeros: aleluya, alabado sea el Señor. Y entonces tú escuchabas que de pronto comenzaban en las otras casas a cantar salmos, gritos, y en todas las demás casas de Jerusalén, y tú lo mismo. Y entonces toda Jerusalén se llenaba en una cena llena de cantos, llena de alegría, llena de regocijo. Posteriormente se bebía la segunda copa, la celebración ya estaba iniciada. Posteriormente se bendecía el pan. El presidente tomaba el pan,
sin levadura y lo elevaba, y entonces decía y pronunciaba una oración similar a esta: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamotzi lechem min haaretz. Bendito eres tú, Señor, que haces brotar el pan de la tierra. Y entonces lo distribuía. Pero fue en este paso, cuando Jesús pan, y al tomar ese pan cambia la liturgia, cambia las palabras. Aquí Jesucristo menciona: este es mi cuerpo que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. Por más de miles de años nadie había cambiado la liturgia, pero de pronto el Hijo de Dios, que resucitó muertos, que caminó por las aguas, que sanó enfermos, que los discípulos lo habían visto, Él dice: esto es mi cuerpo. Imagínate el impacto de los discípulos en ese momento. Más tarde se comían las hierbas amargas que recordaban la amargura de Egipto, de todo el sufrimiento que habían tenido los israelitas. Posteriormente se comía el cordero. Este era el centro de la cena. Todos comían el cordero con panes sin levadura, con hierbas, y todos conversaban sobre la obra de Dios. Finalmente se bebía la tercera copa, la copa de bendición. Y es aquí cuando Jesucristo aprovecha para decir: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, hagan esto cuantas veces la bebieren en memoria de mí. ¿Qué está haciendo Jesucristo aquí? Cambiando el significado para siempre de la Pascua. Para despedirse, cantaban el Salmo 115, 116, 117 y 118, frases muy conocidas por nosotros, como: no a nosotros, Señor, sino solo a ti la gloria. ¿Qué pagará el Señor por todos sus beneficios? Y finalmente se bebía la cuarta copa. Aquí se piensa que Jesús no la bebió, porque cuando bebió la tercera copa, Él dijo: no beberé más del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Hermanos, todo esto era la Pascua. Esta era la forma solemne, alegre, el recuerdo que se hacía. Pero lo importante de esta forma es que Cristo, al celebrar la Pascua, cuando toma el pan y dice: esto es mi cuerpo que es por ustedes, hagan esto en memoria de mí. Y cuando toma la copa y dice: esto es la copa, hagan esto en memoria de mí, Jesús está resignificando la Pascua. Jesús está diciendo: la Pascua, así como en la Pascua el cordero sacrificado era sacrificado y la sangre se ponía en las casas de ustedes para que el destructor no llegara a su vida, de esa misma forma eso prefiguraba, eso apuntaba, eso señalaba a la sangre mía que estoy por derramar unos días posteriores por ustedes. De forma tal, hermanos, que desde ese momento hasta ahora, en el momento en el que nosotros celebramos la cena del Señor y nosotros tomamos del pan y bebemos de la copa, lo que estamos diciendo es: el destructor que venía para nuestras vidas por el pecado, por las mentiras, por las maldades, por los adulterios, por las fornicaciones, por todo mal que tú hayas hecho. Cuando el destructor viene sobre ti para tomar vida, Cristo dice: esta es mi sangre y tú estás cubierto por mi sangre. Y el destructor Pesaj, el destructor Pascua, el destructor pasará de largo de tu vida, porque estás cubierto con la sangre. Hermanos, todo este significado tiene la cena del Señor. Cuando nosotros nos aproximamos ante ella,
Nosotros no estamos participando únicamente de un memorial y para allá vamos, pero sí recordamos algo. Un hombre hace 2000 años entregó su sangre por ti para cubrir todo mal que has hecho. Mira, hermano, te voy a decir una cosa. Muy probablemente el día de hoy haya personas aquí que estén sufriendo, que tengan mucho dolor en sí. Hermano, nosotros vivimos en un mundo caído, corrupto, en un mundo que si no sufrimos por una cosa, sufrimos por otra. Pero el plan cristiano es este. Finalmente, en algún día, este sufrimiento que estás atravesando, llámese como se llame, terminará. Y va a terminar cuando el Hijo de Dios venga, y es una proclamación mediante la cena del Señor, lo haremos hasta que tú vengas. Yo no sé por qué hayas pasado, hermano. Yo no sé cuáles sean tus pecados, yo no sé cuál sea la gravedad de tu proceder, yo no sé qué sea lo más malo que hayas hecho. Hace algunas semanas veíamos con mi esposita una serie que tenía la siguiente premisa: una pareja está por casarse, ¿no? Y antes de casarse, días antes de casarse, hacen una dinámica. Y la dinámica de ellas es, dime antes de, pues, ¿qué es lo peor que has hecho, no? Y entonces una de ellas dice lo peor que ha hecho y la trama está en eso, en que la otra persona dice, híjole, eso es tan grave que yo no sé si pueda pasar esto, ¿no? Y mejor no me caso, porque es muy grave lo que hiciste en el pasado. Ya, pero en el presente ya no, ya eso fue un momento, sí, pero como es tan grave en el pasado, y de eso dirime la trama, me caso, no me caso porque yo no sabía esto y eres una persona o fuiste una persona muy mala. Bueno, con Cristo no es así. Con Cristo no importa lo que tú hayas hecho. No importa la gravedad de la maldad que hayas cometido. Si tú te arrepentiste genuinamente de corazón, y si tú genuinamente crees en el sacrificio de Jesús, esa sangre te cubre. Hayas hecho lo que hayas hecho. Y entonces el destructor de tu vida que venía por ti pasa de largo. A ellos no, porque ellos tienen la marca de la sangre en su vida. Por eso Pablo dice que Cristo es nuestra verdadera Pascua. ¿Verdad? ¿Han leído eso? Que Cristo es nuestra verdadera Pascua. Ahora, Pablo entonces introduce este tema y mira la profundidad y mira la solemnidad de este evento. Y entonces contrarréstalo con lo que los corintios hacían. Cuando comían el pan y bebían el vino, ellos lo hacían para embriagarse, para emborracharse. Pablo está diciendo, la solemnidad que ustedes deben de tener para este evento no lo están teniendo, lo están utilizando para algo mal. Por eso Pablo menciona, cuando ustedes se congregan, no se congregan para lo mejor, sino se congregan para lo peor. Imagínate, hermanos, que Pablo nos dijera eso, es que es mejor que ustedes no se congreguen. Porque ustedes cuando se reúnen como iglesia, lo hacen para cosas malas. Es lo que Pablo está diciendo, ustedes se reúnen para lo peor, no para lo mejor. Y tú puedes decir, bueno, pero Leo, nosotros no nos emborrachamos, nos dan jugo de uva, pues, o sea, no nos podemos emborrachar con eso. Yo entiendo eso. Pero hermanos, ¿habrá formas en las que la iglesia de Cristo se reúna para lo peor? Imagínate, hermano, que haya iglesias en donde se expone la palabra de Dios, pero se expone más como una charla TED, ¿no? En donde el predicador elige cierta temática, evita otra, habla sobre las bondades y el amor de Dios, pero no toca el tema del infierno, no toca el tema del pecado, porque si tú tocas esos temas, la gente se te va.
Y si la gente se te va, el diezmo se te va, la ofrenda se te va. Entonces, en muchas iglesias, los domingos se reúnen para lo peor, para escuchar a una persona aquí al frente teniendo una charla TED, cómo mejorar tu vida, cómo sacar el empresario que llevas dentro, tu autoestima. Ya no el tema eterno, ya no el sacrificio de Jesús, ya no llamarte a la santidad, ya no llamarte a perdonar, ya no llamarte a unirte con los hermanos, ya no. Ya es lo que Dios quiere de ti para que tú crezcas en esta vida. Y entonces en miles de iglesias se reúnen con ese fin, a ser animados en una charla TED. Para que no se vayan. Pero ¿recuerdan qué Jesús hizo? ¿Recuerdan que cuando Jesús está hablando en este contexto del pan y el vino, de pronto los discípulos dicen, dura palabra es esta de oír, ¿quién la va a resistir? Y entonces Jesús se voltea y les pregunta, ¿ustedes también quieren irse? Porque muchos discípulos comenzaron a alejarse de él. Jesús nunca dijo, espérame, se me está levantando la feligresía. Espérame, no, déjame cambiar, déjame ajustar mi predicación, déjame. No, Jesús dijo, ustedes también quieren irse. Está diciendo entre líneas, váyanse. Si es muy fuerte la predicación, si las verdades causan escozor a tus oídos, si son espadas a tu corazón que dices, es muy fuerte. Jesús ya lo vivió con sus discípulos. ¿También quieren irse? ¿Y saben qué contestó Pedro? ¿A quién vamos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿a dónde más vamos? Pedro lo que está diciendo es, cuando hay alguien que tiene un corazón por el Señor y que la palabra es dura, no el predicador, la palabra por sí misma que te exhibe como en un espejo y que te hace ver tus errores y que te hace ver tus equivocaciones y que te hace ver tu egoísmo y que te hace ver tu desunidad y que te hace ver tu maldad y te exhibe la palabra de Dios y tú sientes como una espada se atraviesa en tu corazón, pero sabes que es Dios, sabes que no es la persona, sino que es Dios que te está hablando. Cuando una persona genuinamente ha conocido del Señor, pronuncia estas palabras, ¿y a dónde vamos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde vas a buscar alivio? ¿Te vas a regresar al mundo? ¿De donde Dios te sacó? ¿En serio esa es tu solución? ¿En serio refugiarte en el alcohol? ¿En serio crees que todo tipo de psicotrópico tiene la solución para tu vida? Pedro dijo algo sincero, ¿a quién vamos sino a ti? Sí es duro, Pedro lo dijo de su boca, qué dura palabra es esta. Pero ¿a quién vamos si no es a ti? Hermanos, te voy a dar un consejo que te va a servir para el resto de tu vida. No sé para dónde Dios te lleve, no sé si te deje en esta iglesia, si te lleve para otro lugar, para otra ciudad, etcétera. Pero donde vayas, busca que se predique la palabra de Dios. A pesar de que duela. A pesar de que te desnude el alma. A pesar de que puedas decir, es que conoce mi vida. Alguien le dijo mi vida al predicador. Me está diciendo todo. La está agarrando contra mí. ¿No es cierto, hermanos? Porque yo he escuchado eso. Es que lo hiciste por mí. No, ¿cómo lo hace por ti? No. Es la palabra que llega a nuestros corazones y a nuestras mentes. Busca eso. Yo siempre les he dicho, yo voy a dar cuenta de todo lo que diga aquí para ver si la tomé en contra de uno de ustedes. No es con nadie personal.
Pero si Dios está labrando en tu vida y te está acusando de algo, haz caso y no huyas. No te vayas a lugares en donde te sean salameros contigo, en donde te adornen el oído, porque no vas a crecer. Porque al contrario, te vas a perder. Hermanos, busca amigos que te puedan decir la verdad, que sean honestos y transparentes contigo. No busques amigos que te digan lo que tú quieres escuchar. Busca personas que tengan la valentía de decirte: eso que haces no está bien, a pesar de que te duele, hermano. Porque eso es el verdadero amor. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Ahora bien, hermanos, una vez contextualizado este tema, tal vez voy a poner otro ejemplo antes. Hermanos, hay otra forma en que nos podemos reunir para lo peor y no para lo mejor. Imagínense, hermanos, que nos reunimos y que entre nosotros haya división, haya rivalidad. Y entonces tú llegas a la iglesia y de pronto ya tu atención lo toma el hermano o la hermana porque no te cae bien, porque hay desunión. Y entonces tú vienes con el objetivo de adorar a Dios, pero entonces tú te reúnes y entonces nada más estás pendiente de lo que hace la hermana, lo que hace el hermano. Y entonces ya en tu corazón no lo vas a expresar físicamente, pero en tu corazón comienza a ver, y hay la cara, y hay esto, y demás, y ya el liderazgo, y ahora el hermano, y ahora... Hermanos, eso no es reunirnos para bien. Nos estamos reuniendo y congregando para lo peor. Porque venimos a adorar a Dios, no venimos a ver a los otros hermanos. Esa es parte de la enseñanza de Pablo. Si se van a reunir, reúnanse, pero para lo mejor. Ahora bien, hermanos, una vez contextualizado este tema, vamos un poquito más profundo. Vamos más profundo. Miren, el cómo nosotros entendemos la cena del Señor es uno de los debates más acalorados que ha habido en la iglesia. ¿Qué quieres decir que cómo la entendemos? ¿Que no nada más la cena del Señor es un símbolo? ¿Que no nada más el vino y el pan son símbolo de la sangre de Jesús? Bueno, esa es una posición. Pero hay otra posición, que es la posición católica, que señala que en efecto cuando el sacerdote está en el altar y comienza a orar por los elementos, estos elementos cambian sustancialmente por el cuerpo y la sangre de Jesús. Yo les dije la vez pasada, es por esta razón que es tan difícil a veces predicarles a los católicos, porque ellos tienen sobre primer lugar en su misa la Eucaristía, porque ellos afirman que en esa Eucaristía verdadera y esencialmente está el cuerpo y la sangre de Jesús. Tú puedes decir no, o sea, es simbólico, que no, para ellos no. Para ellos, verdadera y sustancialmente, ahí está el cuerpo y la sangre. ¿Qué quiere decir esto? Que el sacerdote en la misa hace una oración y cuando hace la oración, un milagro sobrenatural, dicen ellos, transforma la esencia y la sustancia del pan y del vino. Y entonces ya no son más pan y vino, sino ya son el cuerpo y la sangre de Jesús. Por tanto, como ya no son pan y vino, sino son el cuerpo y la sangre de Jesús, estás ante Jesús mismo. Por tanto, cuando está la Eucaristía, tienes que adorarte ante ella, porque es Jesús mismo. Por eso lo guardan en el sagrario, por eso tú ves que sacan la hostia y entonces comienzan a adorarle, porque piensan que es el Señor. Ahora, nosotros no estamos de acuerdo con esa posición. Nosotros no estamos de acuerdo con que verdaderamente y esencial y sustancialmente sea el cuerpo y la sangre de Jesús. ¿Con qué sí estamos de acuerdo nosotros? Que cuando nosotros comemos del pan y bebemos del vino, dentro del pan y dentro del vino, pues es pan y vino. Pero hay una operación espiritual. Ahí te voy. Y aquí agárrense, hermanos. Ya con esto terminamos. Aquí, agárrense. Jesucristo tiene dos naturalezas, la humana y la divina. ¿Vamos bien? Bien. Ahora, cuando Jesucristo murió, resucitó y ascendió a los cielos,
Jesucristo, según las Escrituras, se encuentra a la diestra del Padre. ¿Vamos bien? El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo se encuentra a la diestra del Padre. Entonces, la posición católica no puede ser cierta, porque si fuera cierta sería que el cuerpo de Jesucristo baja cada vez que es efectuada la Eucaristía, y entonces baja en Uruapan, entonces baja en Angahuan, baja en Paracho, baja en Australia, baja, y entonces tienes a muchos Cristos a la vez, porque Cristo se encuentra a la diestra del Padre. ¿Sí? Ahora, tú puedes decir, sí, pero Jesús es Dios, y Jesús puede estar en todos lugares, ¿cierto? Ahora, la capacidad de que Jesús, o la capacidad de la omnipresencia, de que esté en todos lados, no se encuentra en la naturaleza humana, sino en la naturaleza divina de Jesús. ¿Sí? A ver, Jesús tiene dos naturalezas, humana y divina, pero la capacidad de estar en todos lados recae en su naturaleza divina, no en su naturaleza humana. ¿Sí? Ok, entonces, Cristo está, el cuerpo de Cristo está a la diestra del Padre, está ahorita en el cielo. Pero Cristo conserva su naturaleza divina. Y es por esa naturaleza divina que puede estar en todos los lugares. Porque su naturaleza divina está unida a su naturaleza humana, pero no se intercambian, se diferencian, no se mezclan. ¿Sí? ¿Más o menos? Ahí vamos. Por eso la posición que esta iglesia defiende sobre la cena del Señor es la siguiente: que nosotros verdadera y realmente participamos del cuerpo de Cristo espiritualmente. ¿Qué significa? Que en el vino y en el pan no está el cuerpo de Cristo sustancial o físicamente, porque está a la diestra de Dios, pero sí está espiritualmente por la parte divina, la naturaleza divina de Cristo que se nos comunica a todos. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Por eso cuando nosotros participamos, sí decimos que participamos espiritualmente mediante la naturaleza divina de Jesús, que nos comunica su naturaleza humana que se encuentra a la diestra del Padre. Para nosotros como esta iglesia, no únicamente es un memorial, no únicamente es un símbolo. Cuando nosotros comemos del pan y bebemos del vino, sí simbolizan, pero además del memorial, nosotros participamos espiritualmente porque la presencia divina de Jesús se hace presente en esos elementos de una forma especial. No nada más es un recuerdo, sino que la presencia de Dios de una forma especial está en esos elementos por la naturaleza divina que nos une a su cuerpo. ¿No? ¿O sí? Esta es la visión reformada de la Eucaristía. Nosotros no creemos que los elementos cambien. Nosotros no creemos que mediante una oración el pan deja en su esencia de ser pan y se vuelve el cuerpo de Cristo. Eso es herejía. Eso no pasa, porque entonces Cristo estaría aquí, allá, en todos lugares. Habría varios Cristos. Pero nosotros sí creemos que es un solo Dios y que mediante su naturaleza divina participamos de Él. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Ya con esto termino. Lo que quiere decir es que cuando tú te aproximes a la cena del Señor, tú te vas a aproximar mediante elementos externos. Pero cuando tú te aproximes a elementos externos que Dios mismo instituyó, a través de comer esos elementos externos, como Cristo lo hizo, esto es mi pan y esto es mi copa,
tú verdadera y espiritualmente estás participando de una forma especial del cuerpo de Jesús. Significa que para ti es un recuerdo, que para ti es una proclamación, estás proclamando hasta que Él regrese por segunda vez, que estás participando verdaderamente de Dios, que ese es un signo visible de su promesa y que te estás vinculando con los otros creyentes. Con esto cierro. Hermanos, por eso es importante que Pablo introdujera este tema aquí, porque si todos participamos del mismo cuerpo de Jesús, no tenemos que estar divididos. Unos no tenían que comer antes que otros. No tenemos que aprovechar esto para emborracharnos, para embriagarnos. Todos bebemos, todos comemos de un mismo cuerpo, que es el de Jesús. Ahora, te tengo preguntas importantes. Leo, pero entonces, si es vino y es pan, ¿por qué nosotros tomamos jugo Jumex de uva? ¿No? ¿Por qué nosotros tomamos bizcochitos de Gamesa? Si es panásimo, si es vino. Bueno, entonces si no tomamos del pan y el vino y tomamos, pues entonces podemos sustituirlo por una Coca-Cola y unas papas, como dijo Dante Gebel una vez. Dante Gebel dijo, bueno, pues si es así, pues entonces celebremos la cena del Señor con una coca y unas papas. ¿Qué hacemos ahí? Pues yo les voy a decir qué hacemos en la siguiente ponencia. Esta ya terminó. La cena del Señor va a durar 2. Ya terminamos la primera parte y la segunda parte vamos a ver la forma en la que se debe celebrar. ¿Debe de ser con vino? ¿No debe de ser con vino? Si debe de ser con vino, ¿a partir de cuándo dejó de utilizarse vino y por qué razón? Es necesario hacer una reformación en nuestra ordenanza y traer vino en lugar. Y si traemos vino, ¿qué con los que no toman vino? Hermanos, quiero decirles algo muy importante. Ya con esto culmino. La cena del Señor es un tema, es uno de los 2 sacramentos que el Señor nos dejó, el bautismo y la cena. Y la cena es muy importante, porque no únicamente es un símbolo, participamos verdaderamente, como vimos, del cuerpo de Dios. Nos vinculamos verdadera, real y espiritualmente con Jesús. No solo recordamos, no solo proclamamos, hay una unión que lo vamos a ver la semana que viene, nos hace resistir más. Es un medio de gracia para perdonar más. Es un medio de gracia para nutrir nuestra vida espiritual. Es un medio de gracia que Dios nos dejó para vivir una vida santa. No únicamente es juguito, es vino y pan. Algo espiritualmente sucede en ese momento que nos unimos con Jesucristo. Y si no tenemos este entendimiento bien de la cena del Señor, no la celebraremos con solemnidad. No la celebraremos con provecho. La celebraremos como algo más rapidito porque ya tenemos que irnos, porque ya está durando mucho el servicio. No, la cena del Señor es un acto solemne. Es un sacramento que Dios mismo, Jesucristo mismo, celebró y mandó, hagan esto todas las veces que comieran. Hermanos, esta es la primera parte. No se pierdan la segunda porque ahí vamos a ver cuestiones muy, muy importantes y situaciones que creo debemos considerar muchos para poder celebrar la cena del Señor. Acompáñame a orar ahí. Padre, te damos gracias porque eres bueno, Señor, porque el día de hoy, Señor, nos has recordado sin duda que todo lo que nos mandas, todo lo que nos legas, todo lo que nos dejas, tiene un fin muy particular, mi Dios. Te agradecemos porque a raíz de lo que ha sucedido en el Antiguo Testamento, ahora con el Nuevo Testamento, ahora con Jesucristo, comprendemos de mejor forma de qué trataban algunas situaciones del Antiguo Testamento. Gracias, mi Dios, porque es por tu sangre que la destrucción no viene a nuestra vida. Gracias, mi Dios, por ese cordero inmolado, por ese cordero sacrificado. Hoy te pido, mi Dios, que como iglesia
nos des la capacidad de unirnos a través de este bendito sacramento. Que nos des la capacidad, mi Dios, de amarte, de discernirte, de participar de Él. De en ese momento en que estemos por tomar los elementos, cuando así sea, Señor, lo hagamos desde el entendimiento preciso, que verdaderamente nos estamos vinculando espiritualmente con el cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, como iglesia, a poder seguir creciendo en estas situaciones. Danos, Señor, solemnidad para estas cosas. Danos seriedad, mi Dios, como iglesia, para celebrar estas cosas. Y, Señor, lo que has prometido a través de estos sacramentos, que se ha cumplido en nuestra vida. Una vida más nutritiva espiritualmente, una vida en unidad, mi Dios, una proclamación que tú vendrás. Y que así como tuviste esta última cena con tus discípulos, así tendrás otra cena. Tendremos otra cena, Señor, contigo. Es una promesa que tenemos. Y, Señor, queremos aferrarnos a ella. Hoy te pido, te digo, amigo, amiga, que nos invitas por primera vez o que nos estás viendo a través de internet, que si tú no has tenido la oportunidad de escuchar antes el Evangelio, déjame decirte ahí que Jesús murió por los pecados de aquellas personas que han de creerle. Si tú el día de hoy llegas a los pies de Cristo, te arrepientes de todo corazón y Jesucristo te concede fe, en ese mismo momento Él murió por ti. En ese mismo momento se aplica la muerte hecha 2000 años atrás a tu vida. Si el día de hoy quieres tú recibirla, Jesús, si el día de hoy estás cansado y cansada de tu vida, de cómo la has llevado, del sufrimiento que has tenido, si el día de hoy estás cansado y cansada de tanto pecado que has realizado y quieres seguir a Dios, te pido que desde ahí, en tu mente, en tu corazón, hables con el Señor y que le entregues tu vida, que le entregues tu corazón, que pidas perdón por toda tu maldad, por todo tu pecado, y que entonces el Espíritu Santo te concede ejercer fe para creer en ese bendito sacrificio. Hemos visto, Él derramó su sangre, Él entregó su carne por amor a ti. Mi Dios, tú obra lo que tengas que obrar en estas personas. Sea bendito tu nombre en Jesucristo. Amén.